Ok. Amigos de Récord, bienvenidos a una nueva charla, una nueva conversación con las principales autoridades deportivas del país. Y hoy para mí es un gusto y un honor poder presentar a un dirigente, hoy dirigente especial, al que he podido seguir en una trayectoria muy ligada a su deporte, porque lo he visto competir desde el campo, lo he visto trabajar en distintas instancias del deporte y hoy asume un rol protagónico como presidente de la Federación Peruana de Rugby. Me refiero a Daniel Sino. Presidente, un gusto poder tenerlo aquí en esta pantalla. Bienvenido y desde ya muy buenas vibras para la gestión 21-24 que asume. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto tenerte aquí. Patrick, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Más bien, el gusto es mío de que me hayas invitado. Te agradezco por el espacio que nos das. Contento iniciando este nuevo rol, esta nueva aventura, pero con muchas ganas y mucha energía, ¿no? Vamos a ver cómo nos va ahora. Y hablamos de un deporte que, quizá haciendo un paralelo, y acá las comparaciones suelen ser odiosas, rugby y softball pueden ser los deportes que además a nivel colectivo han tenido un crecimiento espectacular, no solamente llevado por los buenos resultados, sino por la forma como han ampliado la base, cómo han crecido a nivel de deportistas. ¿Tú lo sientes así? ¿Asumes un reto así de un deporte que ha crecido mucho en estos últimos años? A ver, parto confesando que no estoy muy seguro del nivel de desarrollo del softball. Escucho algunas cosas, también conversando con los dirigentes, pero no quiero hablar mucho por ellos. El rugby ha tenido una selección de sevens femenina que ha tenido resultados espectaculares por esfuerzos muy, muy grandes de un grupo muy pequeño, ¿no? De jugadoras y entrenadores, ¿no? Eh, pero el rugby como deporte acá en el Perú está muy lejos de poder decir que está masificado, ¿no? De hecho, la gestión previa a la nuestra empezó a trabajar bastante el tema de la etapa de iniciación y desarrollo, pero aún estamos muy, muy, muy lejos de tener un deporte conocido y masivo en el Perú, ¿no? Entonces, eh, creo que es un poco la realidad que estamos viendo hasta ahora. Todavía estamos en una etapa inicial, estamos actualizando el diagnóstico y seguro te voy a contar un poco más de las reuniones que estamos teniendo y todo esto. Pero sí, hay que reconocer y valorar el gran esfuerzo de las chicas. De hecho, resalto acá que me parece que en los Juegos Panamericanos como deporte colectivo quizás fue el deporte que tuvo más victorias, el tipo de rugby femenino. Sí. Eh, pero fue un esfuerzo un poco aislado, ¿no? Creo que todavía hay bastante trabajo que tenemos que hacer si queremos tener resultados exitosos de manera sostenible. Y menciona los Juegos Panamericanos y hay un hecho que probablemente sea la imagen que uno tiene y pensando siempre en positivo. A raíz de esta buena actuación de esta selección femenina, a comienzos del año pasado, del 2020, cuando todavía el mundo era como era antes, este, hubo la oportunidad, tenía la suerte de estar trabajando con el equipo delegado y organizamos y trabajamos unos talleres. Y acá hay una suerte de una anécdota, porque se esperaba un grupo de reducido, 40, 50 personas, estudiantes, chicos, que fuesen a aprender un poco los secretos del rugby. Y terminaron yendo más de 300 niños que se habían enamorado del deporte, viéndolos en los Juegos Panamericanos y luego queriendo emular a este grupo, bueno, en el caso de Perú, la selección femenina, pero en general al rugby como un deporte. Entonces yo me he quedado mucho con esa imagen de cómo un deporte que tuvo visibilidad, que tuvo exposición y que empezó a ganar y ha empezado a ganar adeptos desde edades muy chicas. No sé si soy muy exagerado en lo que te comento, ¿no? No, sí, de hecho, o sea, parto de lo último, ¿no? Los Juegos Panamericanos claramente le dieron muchísima visibilidad a deportes que no eran tan expuestos, digamos, acá, ¿no? Y el rugby se benefició mucho de esto, como seguro también muchas otras disciplinas, ¿no? Efectivamente tuvimos unas academias de verano con mucha gente en el 2020 pre-COVID, Sí, en Villa María del Triunfo creo que te refieres, exacto. y eso fue un exitazo. Lo único, digamos, el tema es que cuando comienza toda esta situación que vivimos ahora, toda esta coyuntura, el COVID nos frena un poco el impulso que nos habían dado los panamericanos y ahora los retos son de cada federación de ver cómo nos adaptamos un poco a esto, ¿no?
hoy en día es complejo darle visibilidad a los deportes, pero no es imposible, se puede hacer a través de distintos temas en redes sociales, hay que entender cómo conectar con el público y cómo llegar, ¿no? Pero sí, los Juegos Panamericanos nos sirvieron mucho, nos dieron mucha apertura. Las chicas fueron las héroes de muchos niños y niñas que fueron a verlas jugar. Y fue súper, súper emocionante, ¿no? Y eso es un poco lo que tú sabes que el deporte puede hacer, ¿no? El deporte puede tener ese efecto en la cultura, ¿no? Y puede impactar de esa manera. Así es, incluso haciendo una memoria reciente, previo a los Juegos Panamericanos, Perú fue sede de ese torneo preolímpico y también en el caso de las damas. Y fue muy curioso, porque yo recuerdo mucho que la primera fecha, digamos, había un grupo de gente en la tribuna, no mucha, había algunos espacios en blanco. Y ya para la segunda fecha la gente se había sorprendido de este deporte, al que descubrían en la gran mayoría por primera vez, y la segunda y tercera fecha fue un lleno absoluto, gente haciendo colas afuera para tratar de entrar, porque les llamaba la atención, más allá del deporte, de repente, pues, no sé, el hecho del roce, del toque, de la fuerza, pero de la vez la velocidad que imprime el deporte, y yo recuerdo desde entonces llenos totales, y habla mucho de cómo pueden sintonizar, lo que tú decías, ¿no? Cómo pueden sintonizar con el deporte, y ojalá que eso se pueda dar en este periodo posterior a cuando ya podamos volver a lo que va a ser la nueva normalidad, ¿no? Sí, definitivamente. A mí también me sorprendió, yo también estuve en esos partidos, tanto del test event previo y los Panamericanos, la cantidad de gente que fue a verlo fue un éxito. No creo que en todos los juegos en general, pero el rugby fue una locura, ¿no? Fue muy positivo. Y creo que quizás por ahí el rugby, sobre todo el rugby sevens, que es la modalidad que se jugó, es un deporte bien emocionante de ver, y por más que seas nuevo y por ahí que no entiendas todavía las reglas, el deporte trata de ir para adelante, ¿no? Entonces Exacto. eso hace que visiblemente sea muy fácil de digerir, ¿no? Entonces creo que eso puede haber sido parte del éxito, ¿no? Era bien emocionante y aunque no sabías las reglas, igual entendías quién estaba atacando, quién estaba defendiendo y cómo iban. Entonces ahí tenemos que agradecerle a la posibilidad que tuvimos para llevar a cabo los Panamericanos y pudimos mostrarle nuestro deporte a muchísima gente que si no, creo que nunca lo hubiera conocido. Daniel, tú has tenido oportunidad y permíteme la confianza de preguntarte esto, de comenzar desde abajo, de estar en clubes, de luego ganarte un puesto en selección. Tú has disputado una serie de torneos defendiendo los colores del Perú. ¿Ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho el rugby, digamos, de tus tiempos de jugador a hoy? O sea, ha crecido mucho, ha cambiado mucho. El rugby como disciplina deportiva, te diría que sí, y tienes que recordar que el rugby recién se volvió un deporte profesional en el 95 y eso cambia todas las dinámicas, ¿no? En el Perú es amateur, pero igual, ¿no? Va cambiando mucho el estilo de juego, las reglas también van cambiando bastante. Efectivamente, yo tuve la suerte de poder comenzar a jugar relativamente joven, que en verdad joven para el Perú, pero igual tenía 15 años. Tuve la oportunidad de jugar acá por un club y también por la selección en las distintas modalidades, ¿no? Sevens y 15. Eh, pero yo estoy convencido de que todos los deportes evolucionan muchísimo, por más que a veces la gente no se da cuenta, ¿no? Y el deporte que se juega hoy es mucho más competitivo que el que se jugaba hace 10 años, ¿no? Y el rugby, siendo un deporte relativamente joven en la era profesional, pues más aún, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el rugby de hoy es un deporte que demanda incluso más físico que cuando yo jugaba, demanda muchísimo compromiso y preparación si quieres jugar a nivel competitivo. Y a nivel regional, a nivel Sudamérica, antes era solamente Argentina, pero ahora tienes proyectos muy serios en Uruguay, en Chile, en Brasil, en Colombia. Colombia es un país que es un ejemplo de cómo ha evolucionado, ¿no? Y eso hace que si tú no te pones las pilas, te vas quedando y te vas quedando y te vas quedando, ¿no? Y bueno, es un poco el reto que tenemos ahora, ¿no? Yo los recuerdo a ustedes siguiéndolos. Me acuerdo, por ejemplo, un campeonato sudamericano B que les tocó disputar, ya sea en el colegio Newton o se iban al colegio Markham en Miraflores, y armaban unas tribunas pequeñas, un poco porque entonces era la demanda. Qué distinto hubiera sido que ustedes
hubieran tenido esa chance de poder tener la infraestructura que hay hoy, gracias a los Panamericanos también, obviamente, pero una infraestructura como un estadio de rugby, con una cancha 2, con el material apropiado, con el piso apropiado para el césped apropiado para que puedan jugar, quizás estaríamos hablando hoy de estar codeándonos. Obviamente Argentina está en otro lote, pero codeándonos ahí con los que están en ese nivel A, ¿no? Sí, sí, en el sentido de que, claro, qué motivante poder jugar en un estadio como el de Villa María, y qué suerte tienen los que lo van a poder hacer ahora, y los que lo hicieron en las últimas competencias antes de COVID. Pero digamos que la infraestructura es solo un pilar, ¿no? No, si estamos hablando de Sudamérica Rugby nivel A, vamos a ser súper claros y entender que estamos todavía bastante lejos de eso, y el trabajo que se haría para llegar ahí probablemente va a demorar más de un ciclo olímpico, ¿no? Entonces, vamos a estar 4 años y luego vendrá otra directiva. Y es más, no lo estamos comenzando nosotros, lo han comenzado antes que nosotros, ¿no? Pero, como sabes, para llegar al alto rendimiento y a competir en el alto rendimiento, no te puedes saltear etapas, ¿no? Y tienes que, no hay, o sea, tienes que encaminarte, tienes que trabajar, pero tampoco es que puedas acortar el camino y saltearte pasos, ¿no? Entonces, te diría que la infraestructura nos va a ayudar bastante, nos va a dar muchísimo soporte lo que hay ahora en Villa María del Triunfo, pero hay muchas otras cosas que también tenemos que trabajar si queremos llegar a ser competitivos. Y en ese trabajo, como parte de las ideas que tú tienes, ¿qué es lo que te has propuesto? No solamente un tema de masificación, sino también poder ampliar de repente la base de jugadores, la cantidad de jugadores que hoy se traducen en los clubes. ¿Hacia eso están apuntando contigo tu junta directiva? ¿Cuál es un poco el reto que se han propuesto ustedes? De acuerdo, voy a comenzar, digamos, dejando claro que 6 personas en el consejo directivo no pueden, digamos, definir cuáles van a ser los objetivos de todo el deporte, ¿no? Entonces, lo primero que estamos haciendo nosotros ahorita es juntarnos con todas las bases, ¿no? Clubes y, bueno, también, como sabes, las bases pueden ser universidades, pueden ser empresas, pueden ser la policía, etcétera, ¿no? Entonces, con todas las bases de la federación estamos dedicando, ya vamos como 3 semanas en esto, y probablemente no demoramos 3 semanas más, poder hacer un diagnóstico actualizado y entender en qué situación están, cuáles son sus prioridades, ¿no? Porque, de hecho, los últimos 12 meses es como si hubieran sido 20 años de diferencia, porque las cosas están muy, muy diferentes a Sí, cómo estaba sí, totalmente. antes, ¿no? Entonces, partimos de este diagnóstico, y luego el Consejo Directivo es solamente un órgano de la federación, ¿no? La asamblea de bases, digamos, y todas las bases son el órgano máximo, ¿no? Entonces, es con ellos que tenemos que fijarnos los objetivos. Pero sí te puedo adelantar que nosotros, y en mi opinión, como la mayoría de los deportes colectivos en el Perú, tenemos que trabajar mucho más en el nivel de iniciación y formación y competencia de la pirámide. No queremos descuidar a nuestros Tumis, que es la selección nacional, para nada, pero tenemos claro que no hay un proyecto de alto rendimiento sostenible con, digamos, la estructura actual que tenemos en cuanto a competencias, en cuanto a formación y en cuanto a iniciación, ¿no? Entonces, probablemente muchos de nuestros esfuerzos, los objetivos los fijaremos con los clubes, sobre eso desarrollaremos las estrategias y las acciones a ejecutar, pero creemos que muchos de los esfuerzos van a tener que ir dedicados a esa etapa de formación, porque es la etapa en la cual está ahorita el rugby peruano, y no podemos ignorarlo, no podemos salteárnoslo, no podemos decir enfoquémonos solo en alto rendimiento, ¿no? Claro. Entonces, te diría que por ahí probablemente va a ir mucho de nuestro trabajo, ¿no? Y uno cuando piensa en el deporte de Perú, habla también y dice mucho del interior. ¿Cómo está, te han dado a ti algún tipo de diagnóstico de cómo está el rugby a nivel interior del país, o sea, fuera de Lima, más allá de nuestra primera frontera? Y ese es de hecho, una preocupación importante que estamos atendiendo. El rugby, claro, como competencias ha sido bien centralizado en Lima, pero hace mucho tiempo que hay bastantes iniciativas de rugby en diferentes regiones, ¿no? En Ah, qué diferentes interesante. provincias. Eh, o sea, quizás me olvide alguna, pero hay rugby en Tacna, hay rugby en Moquegua, hay rugby en Arequipa, en Piura, en Chiclayo, en Trujillo, en Iquitos ahora hay varios equipos, en Huaraz, en Huancayo, Qué Cajamarca hubo bueno. un proyecto por mucho tiempo. Pero entonces hay que ahora desarrollar estrategias con ellos, porque claro, son iniciativas
que se crean, que por ahí que como no tienen competencia, porque es totalmente irreal pensar que van a venir a jugar regularmente con los equipos de Lima, eh, se van desgastando un poco, ¿no? La federación anterior, la dirigencia anterior, ha empezado a trabajar con provincias. De hecho, una de las oportunidades que nos genera la cuarentena y la pandemia es poder enfocar esfuerzos en este tipo de acciones, ¿no? Se ha empezado una comunicación ya, creo que por lo menos 2020 o 2019. Algunos clubes de provincias, y los felicito acá, los Lobos de Piura, y también los Toros de Arequipa ya se federaron, ¿no? Lo cual Es fantástico. es súper positivo. Pero en esta ronda de reuniones que estamos teniendo, estamos juntándonos no solo con los clubes federados, sino también con todas las otras iniciativas, ¿no? Para entender en qué andan, qué necesidades tienen, y cómo podemos trabajar para que esa iniciativa se vaya fortaleciendo y se vaya convirtiendo en un proyecto sostenible, ¿no? Entonces, eh, creo que definitivamente el rugby tiene que prestar atención a todas estas acciones que empiezan a hacer en las provincias y que muchas tienen bastantes años, ¿no? Muchas tienen más de 10 años y creo que es el momento de entender que todos son parte de este deporte, de esta comunidad, ¿no? Conocía un caso, el de Chiclayo, que tiene una cancha en el Colegio San José, justo Sí. al lado de la del hockey, y más allácito un velódromo lindo que está totalmente olvidado y abandonado, que era para ciclismo, y donde empezaron a desarrollar también academias y trabajos. Entiendo que eso tampoco no lo forma parte de la plataforma de ustedes también, ¿no? O sea, me refiero al hecho de enfocar el esfuerzo a este crecimiento en el interior del país, que es fundamental para ampliar la base también. Sí, totalmente, ¿no? De hecho, esa cancha que mencionas fue la que se construyó para los bolivarianos, ¿no? Bolivarianos En 2013, correcto. 2013, si no me equivoco, ¿no? Sí, Entiendo que la cancha, bueno, el Colegio San José es un colegio privado y no pertenece a ellos, pero sí, efectivamente, sabemos que hay un club que está trabajando ahí. Ya se han comunicado con nosotros, de hecho ya estamos coordinando próximamente que podamos tener la reunión también con ellos, con todas las demás iniciativas, ¿no? Estamos haciendo un mapeo bastante amplio para no olvidarnos de nadie, ¿no? Para que no se nos escape nadie. Pero claro, ellos parten con una ventaja, si es que, no quiero ahorita hablar mucho porque no conozco el estado ni, ni deportivo ni administrativo de la cancha, pero digamos que hay una oportunidad grande ahí si se puede hacer algo con esa cancha, porque es un polo de desarrollo bastante importante, ¿no? sí, puedes trabajar con eso, todo lo que es la zona norte, ¿no? O sea, Chiclayo, Trujillo, Piura, que en todo caso está como a unas 3 horas de camino. Es un, es un lugar que se puede ir desarrollando. Como bien has mencionado, me sorprende gratamente, por ejemplo, saber de Tacna, saber de Arequipa, que también, en fin, es un deporte, la verdad, no lo digo porque estoy hablando con el presidente de la federación, pero es un deporte lindo y es un deporte que tiene un potencial enorme para crecer. Y también tenemos una ventaja en cuanto a que es un deporte que no requiere demasiado equipamiento para jugarse y se juega en una cancha de las mismas dimensiones que una cancha de fútbol y con la ventaja de competir con el fútbol, donde se pueden hacer ambas cosas con ciertas adaptaciones, ¿no? Entonces, digamos que podríamos resolver un poco el tema de la infraestructura, trabajando quizás con gobiernos locales, gobiernos regionales, clubes y todo esto, ¿no? Entonces, de ahí es una fortaleza que podemos identificar y sobre la cual quizás desarrollemos algunas estrategias posteriormente, ¿no? Claro que Pero sí. sí, el rugby es un deporte, bueno, claro, yo sí voy a decir abiertamente que soy parcial hacia el rugby porque es mi deporte, pero es un deporte emocionante, es un deporte súper atractivo, ¿no? Claro que sí, de todas maneras. Eh, Quizá mi pregunta es un poco necia y disculpa si caigo Sí, impertinente, pero en los últimos años quizá ha habido un tema de una sensación de un grupo de personas que no se trabajó en forma igual en tema de rugby masculino con rugby femenino. Yo sé que hacia adentro hay algunas decisiones, pero en este caso el enfoque va a estar hacia ambos géneros para permitir justamente un crecimiento sostenido que sea igual y parejo para ambos grupos. sí, totalmente. Bueno, hay que darle crédito a las chicas porque ellas Sí, por también supuesto. comenzaron un proyecto donde en su momento no eran, digamos, la prioridad y trabajaron súper, súper bien
fueron ganándose la importancia con resultados y con... Totalmente de acuerdo. Pero de ninguna manera queremos, digamos, merecer el trabajo del equipo masculino. El equipo masculino necesita más bien mucho soporte nuestro para poder emprender un proyecto serio con ellos, ¿no? Que ya se venía trabajando desde de la gestión anterior, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos que retomar las cosas, tenemos, como te decía yo, actualizar el diagnóstico y sobre esto empezar a determinar los objetivos prioritarios, ¿no? Pero definitivamente no es que uno sea más importante que el otro, ni el femenino que el masculino, ni viceversa tampoco, ¿no? También hay que entender un poco el estado en el que está cada equipo en cuanto a la competencia regional y darles lo que realmente necesita cada equipo. Daniel, ¿con quiénes estás trabajando? Digamos, ¿quién forma tu núcleo de trabajo? Eso me parece importante porque obviamente tú lo mencionaste, no es un trabajo que vas a hacer solo, tampoco es un trabajo que van a hacer solo los 6 integrantes de la junta directiva, pero vale la pena de repente mencionarlos, con quiénes estás trabajando en este enfoque nuevo de sacar y de seguir sacando el rugby adelante. Y bueno, la directiva en sí la componen Clifford Watson, que es el vicepresidente, ¿no? Nuestro secretario general se llama Sergio Charlo, el tesorero Jorge Nieto, y los vocales son Jorge Ugaz y Augusto Sotomayor, ¿no? Todos son profesionales y todos también han tenido un pasado como jugador, lo cual, digamos que no es un requisito, pero genera también un Una plus empatía la mayor, gestión, ¿no? ¿no? Pero el equipo va mucho más allá, ¿no? Consejo directivo que tiene roles, que tiene responsabilidades que están determinadas por el estatuto, pero 6 personas no podrían, digamos, desarrollar un deporte, se tiene que hacer con todas las bases, ¿no? La cabeza de la federación, nuestra CEO, es Sisi Quiroz, que quizás la podrías conocer, no estoy Sí, seguro. sí, sí. Muy Que ya viene trabajadora. trabajando. Sí, es muy trabajadora y es muy capa y tiene la gestión anterior y ha ordenado muchísimo la federación y ella va a quedarse a la cabeza bajo nuestra dirección también, ¿no? Muy bien. Y bueno, el equipo administrativo de una federación Walla Rugby es bastante pequeño, ¿no? Entonces, creo Y que has el otro tenido, componente importante probablemente son los clubes y los presidentes de los clubes y los líderes de los clubes que van a tener que involucrarse en distintas comisiones y distintos proyectos cada uno. no sé si es prematuro, pero ya has tenido chance de poder observar un poco, ver currículum, ¿están ya definiendo cómo van a ser los comandos técnicos o están continuando el trabajo que comenzó algún tiempo atrás? Inicialmente estamos continuando con los entrenadores que han estado trabajando el semestre anterior, con el preparador físico que es Nahuel y con el ahora head coach que era asistente que es Ramiro, ¿no? Pero todavía es complicado, digamos, empezar a armar un comando técnico nuevo cuando no hemos definido todavía con los clubes, como te decía yo, los objetivos sobre los cuales vamos a plantear las estrategias, ¿no? Entonces, no vamos a cortar las cosas porque no creemos que eso sume nada, estamos continuando con un proceso que ha sido bastante bueno, principalmente con las chicas, pero estamos también viendo ahora de activar a los chicos que el año pasado solo tuvieron oportunidades virtuales, ¿no? Sí. Y cuando llegue el momento vamos a tener que revisar cómo podemos conformar el comando técnico, si se requieren cambios, adiciones o si continuamos como están. Dale, entrando a la recta final, qué lástima que este paréntesis que se está estirando más de lo debido con el tema del COVID ha impedido que en el caso de los deportes colectivos principalmente, ¿no? El rugby, tu vecino del hockey que está al costado, digo béisbol, softball, en general los deportes colectivos durante el 2020 no tuvieron oportunidad de poder desarrollar sus ligas o sus campeonatos. Crucemos los dedos para que este 2021, ya con una vacuna que está por llegar en estos días, comience a ser efectiva y puedan volver a competir para la alegría de los que amamos el deporte, pero por supuesto para la alegría también de ustedes, siguiendo por supuesto todos los temas de bioseguridad, pero ojalá que podamos volver pronto a los campos, a las competencias, a volver a sentir esa pasión y ese rigor de la competencia, que es algo que añoramos muchísimo. Y bueno, comparto totalmente lo que acabas de decir, ¿no? Es un reto bien grande cuando no tienes la parte presencial, la parte competitiva. Se puede hacer muchas cosas de manera virtual,
pero igual es complicado, ¿no? Nosotros en el 2020 sí tuvimos un torneo, un sudamericano femenino en noviembre, tuvimos que armar una burbuja de entrenamiento Sí. previas, y luego el equipo femenino viajó a Uruguay a jugar. Pero claro, fue un calendario muy, muy reducido, ¿no? Este año tenemos un calendario internacional, pero todavía con muchas dudas porque constantemente se están reprogramando eventos, y encima ahora tenemos el tema de la cuarentena acá y ahorita todavía estamos, digamos, en la misma situación que todas las federaciones, ¿no? Pero viendo en qué momento van a permitir que las selecciones vuelvan a entrenar, siempre respetando los protocolos debidos y todo esto, ¿no? Y a nivel de campeonato nacional también es muy complejo haber tenido, imagínate si te decías un año que ibas a tener un 2020 completo sin campeonato nacional, o sea, creo que nadie se hubiera imaginado, ¿no? No, sin duda que Y no. ahora salimos de un 2020 sin campeonato nacional en la mayoría de deportes y entramos a un 2021 sin saber si vamos a poder realizarlo, ¿no? Tenemos que tener plan A, B y C, ¿no? Estamos, también parte de lo que estamos haciendo es un calendario de competencias que se hace también una comisión de competencias con los clubes y que tiene que tener escenarios distintos, ¿no? Escenarios, un escenario ideal, un escenario medio y un tercer escenario porque no sabemos qué es lo que va a pasar y tenemos que estar listos para todo. Daniel, yo quiero agradecerte profundamente el tiempo que nos has compartido ahora. Quiero desearte mayor de los éxitos y desde ya decirte que a través de esta ventana o de todas las que tengamos a tu disposición y a disposición del deporte en general para sacar adelante. Tienes una disciplina, te lo he dicho en la entrevista y te lo reitero ahora, tienes una disciplina como el rugby que es bellísima, que es espectacular, que va ganando adeptos aún en tiempos de pandemia, pero va ganando muchos adeptos y sin duda lo mejor de los éxitos para esta gestión. Esta es tu casa cuando quieras y nuevamente gracias por darnos un tiempo de conocer un poquito más de tu deporte. El agradecimiento es totalmente mío, te agradezco mucho, mucho este espacio, creo que es súper importante la visibilidad que nos puedes dar a nosotros y también que le estás dando a las demás federaciones. Es un componente bien importante para desarrollar el deporte acá, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo a ti y bueno, ojalá que pronto podamos tener otra oportunidad de conversar y que podamos estar hablando ya de qué estamos haciendo en un mundo presencial, ¿no? Ojalá. Te sigo la misma línea, con torneos presenciales, con más sponsors que estén llegando a la federación, confiando mucho en el trabajo de ustedes y de los chicos, y que todo eso contribuya al gran crecimiento que queremos, no solamente del rugby, sino de todo el deporte en general. Muchos éxitos, Daniel, tanto en la federación como en los otros lugares donde tú vienes también impulsando muy bien el deporte desde ahí, desde la universidad. Así que el mayor de los éxitos, Daniel, y nuevamente a tu disposición siempre. Gracias. ¿Sí? Listo, Patrick, gracias a ti y muy buenas tardes.